Cuando nosotros hemos finalizado el desarrollo de alguna aplicación, el paso siguiente es realizar un despliegue en algún ambiente productivo para que pueda ser accedido desde la web. Usualmente para esto se hacen dichos despliegues en algún servidor. Pero aquí viene una pregunta: ¿qué es un servidor? Básicamente, un servidor es una computadora o sistema operativo que proporciona servicios o recursos a otros dispositivos o programas en una respectiva red. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente tú despliegas tu aplicación en dicha computadora o en dicho sistema operativo y puede ser accedido por otras personas a través de internet. Usualmente las grandes empresas tienden a tener sus propios servidores, que son unas megacomputadoras gigantescas que pueden almacenar muchísimos datos. O para las personas del común que simplemente pagan por tener un pedazo de dicho servidor y poder desplegar su aplicación allí. Pero últimamente se habla mucho acerca de las arquitecturas sin servidor, o también conocidas como serverless. Su nombre no tiene nada que ver con su funcionalidad, ya que obviamente sí va a haber un servidor, pero la ventaja que tienen estas arquitecturas es que tú no te tienes que preocupar por el despliegue en dicho servidor o por el mantenimiento del mismo. Y esto nos lleva a hablar de temas de cloud, como lo es Amazon WS, ya que, como sabrás, Amazon es uno de los proveedores de servicios en la nube más grandes que existen, y particularmente tiene un servicio serverless, es decir, de arquitectura sin servidor, llamado Lambda, en donde tú puedes desplegar tu aplicación y ellos son quienes se van a encargar de gestionar el despliegue de tu aplicación, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Esto obviamente trae muchas ventajas, las cuales son que tú puedes tener tu servicio completamente disponible para cualquier persona que quiera acceder a tu aplicación, y Amazon se va a encargar de mantenerla disponible para que pueda ser consumida. Este tipo de soluciones se están utilizando bastante, ya que hoy en día se están dejando un poco obsoletos los servidores físicos y se están migrando las aplicaciones a la nube. Teniendo esto en cuenta, es importante que nosotros sepamos desplegar nuestras aplicaciones en servicios de la nube, como lo es Lambda. Y obviamente Spring Framework no se queda atrás y siempre va a la vanguardia con este tipo de temas. Así pues, hoy te traigo un nuevo tutorial en el cual te voy a enseñar a crear una función Lambda de AWS en la nube utilizando Spring Boot. Al finalizar este video, no solo aprenderás a crear servicios funcionales con Spring Boot, no, también vas a aprender a desplegar tu aplicación y a manejar el servicio de AWS Lambda directamente desde tu cuenta. Así que sin más preámbulo, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de internet y aquí vamos a escribir Spring Initializer. Después vamos a ingresar en este enlace y aquí tenemos nuestra interfaz de Spring. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este caso con Maven y vamos a utilizar la versión de Spring 2.7.11. ¿Por qué? Bueno, como ya sabrás, la versión 3 de Spring ya soporta a partir de la versión 17 en adelante de Java. Y nosotros en AWS vamos a desplegar solamente en Java 8 y en Java 11. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta versión sería la única compatible con cualquiera de esas versiones. Entonces, por eso vamos a utilizar esta versión. En el paquete vamos a poner com.spring.aws, ¿de acuerdo? Aquí en el artifact ID el nombre de la aplicación, Spring Boot AWS Lambda. Aquí en la descripción vamos a poner Spring Boot Application with AWS Lambda. Bien, y aquí en nuestro package vamos a dejar solo Spring AWS. De acuerdo, aquí vamos a poner en el packaging, va a ser jar, y como hemos dicho, pues vamos a trabajar con la versión de Java 11, pero yo tengo instalado Java 17. Entonces vamos a trabajar con Java 17 y vamos a configurar nuestro Maven para que compile en la versión de Java 11. Así que
No hay ningún problema en trabajar con la 17 aquí en la versión de Java. Aunque lo ideal sería que tú trabajaras con cualquiera de estas dos, ¿de acuerdo? Pero igual, esto lo vamos a configurar ahorita en nuestro proyecto. En las dependencias, vamos a agregar nuestro Spring Web. Vamos a agregar el DevTools. También vamos a utilizar Lombok. Y vamos a utilizar una dependencia llamada Function. ¿De acuerdo? Esta básicamente es una dependencia que viene dentro de Spring Cloud. Y aquí nos da una breve, digamos, descripción de lo que nos ayuda, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que nos ayuda a trabajar con, digamos, proveedores serverless, ¿de acuerdo? O, digamos, arquitecturas serverless, como lo son las funciones lambda. Entonces, esta es la dependencia que nos va a permitir a nosotros interactuar con las funciones lambda de AWS. Entonces vamos a importar esta dependencia y vamos a dar aquí en Generate. Vamos a esperar a que genere nuestro proyecto, damos clic en esta flecha y mostrar en carpeta. Bien, aquí se ha generado nuestro comprimido, vamos a darle cortar y lo vamos a ir a pegar en nuestro escritorio. Aquí lo tenemos, clic derecho y extraer aquí. Aquí tenemos nuestro proyecto, vamos a abrirlo y como siempre, pues vamos a tomar la ruta y le vamos a dar en copiar y vamos a abrir nuestro IntelliJ IDEA. Aquí lo tengo, vamos a dar clic en Open y vamos a pegar la ruta. ¿De acuerdo? Aquí nos ha abierto nuestra, digamos, nuestra carpeta y le vamos a dar en OK. Vamos a darle unos cuantos segundos que finalice de abrir nuestro proyecto. Bien, aquí ya ha abierto nuestro proyecto. Entonces vamos a revisar nuestro pom.xml. Esto nos debió haber generado las dependencias necesarias. Aquí tenemos Starter Web, tenemos Spring Cloud, en este caso pues sería la dependencia de Function, tenemos nuestro DevTools, Lombok y nuestro paquete de los tests. Entonces esto está más que bien. Entonces, como siempre, pues vamos a ir a nuestra carpeta de Resource para crear nuestro banner. Volvemos a nuestro navegador de internet y vamos a poner Spring Boot Banner. Damos clic aquí en el primer enlace y aquí vamos a generar el nombre de nuestra aplicación. Spring. Vamos a poner guión AWS Lambda. Así lo voy a llamar. Aquí pues tenemos nuestro banner. Entonces vamos a tomar esto y le damos en copiar. Volvemos al proyecto y en nuestra carpeta de Resource vamos a crear un nuevo archivo. En este caso pues va a ser un archivo de texto. Se va a llamar banner.txt. Recuerda que debe tener exactamente el mismo nombre. Y vamos a pegar aquí el banner. Cerramos nuestro banner y vamos a levantar la aplicación para asegurarnos de que todo se encuentra correctamente. Vamos a habilitar el soporte de las anotaciones de Lombok. Damos clic aquí y esperamos simplemente a que se levante nuestra aplicación. Bien, como puedes ver, aquí está nuestro banner configurado y ya se ha inicializado nuestro Tomcat. Aquí dice que se ha iniciado en el puerto 8080, así que esto está correctamente configurado. Bien, entonces vamos a detener nuestra aplicación y vamos a ir a nuestro proyecto. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es que, bueno, aquí en nuestra carpeta raíz vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar config. Y aquí en este config nosotros vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar AWS Lambda Config. En realidad tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero bueno, yo le voy a poner por esta ocasión. Entonces lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner aquí un configuration. Y básicamente con este configuration nosotros estamos definiendo una clase de configuración de Spring. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a crear aquí nuestras funciones,
Pero hay algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta y es lo siguiente. La integración de Spring con las funciones lambda de AWS solamente nos reciben tres tipos de funciones, que serían los supplier, los consumer y los function. Si nosotros vamos a la documentación oficial, que obviamente te voy a dejar en la descripción de este video, nos lleva a, digamos, a esto. Entonces, aquí en el apartado de Programming Model, aquí básicamente nos dice que esto soporta solamente tres de las funciones lambda que maneja Java, ¿de acuerdo? Aquí nos dice el supplier, que básicamente es retornar algún valor, pero no recibe absolutamente ningún parámetro. Aquí nos dice el function, que básicamente nosotros recibimos un parámetro y debemos devolver otro parámetro. Y también tenemos el consumer. El consumer básicamente recibe un parámetro, pero no retorna absolutamente nada, ¿de acuerdo? Para este punto es muy importante que tú tengas claro estas funciones lambda, ¿de acuerdo? De igual modo, pues lo vamos a ver durante la práctica. Entonces, siempre que nosotros vayamos a crear una función lambda de AWS, se va, digamos, a relacionar con las funciones lambda de Java, básicamente. Entonces, vamos a trabajar con estas funciones y vamos a hacer unos cuantos ejercicios para que tú comprendas bien cómo se trabaja con esto. Entonces, vamos nuevamente a nuestro IntelliJ IDEA y vamos a crear nuestra primera función. Entonces, nuestra primera función va a ser un supplier. Recuerda que el supplier no recibe ningún parámetro, pero va a retornar un valor. Entonces, vamos a poner aquí un public supplier y vamos a retornar un valor. Pero ¿qué valor vamos a retornar? En este caso vamos a retornar un valor de tipo string y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, saludo, greeting. Y entonces básicamente este va a ser el nombre de mi función. Y como es un supplier, nosotros debemos retornar una función lambda, la cual pues va a contener un valor, ¿de acuerdo? Como es un supplier, no va a recibir ningún parámetro aquí dentro de, digamos, de la función, pero va a retornar un valor. En este caso, pues, vamos a retornar un hello mundo, pues un hola mundo normal, el de toda la vida. Y vamos a cerrar aquí con nuestro punto y coma. Básicamente aquí tendríamos nuestra primera función. Tenemos una función que va a devolver un supplier y ese supplier va a devolver un tipo string, básicamente. Entonces aquí estamos retornando una función lambda que no recibe nada y vamos a retornar un valor. Obviamente aquí nos dice que esto se puede resumir, ya que solamente estamos retornando un valor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros podemos cortar aquí. Vamos a eliminar estas llaves y pegamos aquí directamente nuestro string y listo, queda un poco más limpio el código, un poco más resumido. Ahora esto lo tenemos que definir como un bin y listo. Vamos a levantar nuestra aplicación y vamos a probar esta función. Yo sé que es un poco confuso si tú solamente has trabajado con los típicos controllers, pues básicamente con los REST controller, con el controller, con get mapping, post mapping. Esta es otra forma con la cual nosotros podemos, digamos, exponer un endpoint para ser consumido. Entonces, si nosotros vamos a nuestro Postman, vamos a crear una nueva petición. Entonces vamos a poner http localhost 2.8080 y aquí vamos a poner el nombre de nuestra función. En este caso se llama greeting. Entonces pues vamos a ponerla aquí en nuestra URL y vamos a enviar. Bien, como puedes ver, aquí nos ha devuelto el hello world. Básicamente, pues, nosotros estamos consumiendo la función y esta nos está devolviendo una respuesta. Así funcionan, digamos, el mapeo con funciones lambda en
Spring, ¿de acuerdo? Utilizando pues el módulo de función de Spring Cloud. Entonces, este es el ejemplo con el supplier, pero ¿qué pasa? Si yo le quiero dar un nombre a mi función, pues básicamente tú le pondrías aquí un name y simplemente le pondrías aquí saludar, por ejemplo. Vamos a esperar a que nuestro DevTools recargue el servidor. Si yo hago la consulta nuevamente aquí en Greeting, bueno, pues al parecer mi DevTools no está recargando el servidor, así que vamos a recargarlo manualmente. Vamos a esperar a que levante nuevamente nuestra aplicación. Bien, aquí nos dice que ya se ha iniciado. Entonces, si yo vuelvo a hacer el greeting, aquí me devuelve la misma respuesta. Pero si yo le pongo aquí saludar, vamos a ponerle aquí saludar. Bien, como puedes ver, también me devuelve la misma respuesta. ¿Por qué? Porque le estoy dando aquí el nombre del bin, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente si tú le quieres dar un nombre personalizado, lo puedes hacer aquí con el name. Pero bueno, vamos a hacer una configuración, ya que me preocupa un poco que no me esté funcionando el DevTools. Aquí en Files, en Settings. Bien, aquí vamos donde dice Build Execution Deployment y aquí en donde dice Compiler. Vamos a habilitar este Build Project Automatically. Este check vamos a activarlo. Y después aquí en donde dice Advanced Settings, vamos a donde dice esta opción de aquí. Bueno, en este caso pues ya la tengo marcada. Allow Automate Start. Bueno, básicamente este check tiene que estar activo. Damos aquí en OK. Y bueno, con esto espero que el DevTools se recupere y me permita seguir grabando el tutorial recargando el servidor. Voy a levantar un momento mi aplicación nuevamente y vamos a hacer una prueba. Si ponemos aquí, en vez de Word en mayúscula, lo ponemos en minúscula, creería que con esto ya debería recargar el servidor. Bien, como puedes ver, ya lo ha recargado. Entonces, pues si volvemos a hacer nuestra consulta, vamos a esperar. Bien, aquí nos dice Hello World, pero en minúscula, de acuerdo con nuestro endpoint de saludar. Entonces, ya quedó arreglado nuestro DevTools. Ahora, vamos a continuar. Esto fue, digamos, me salió un poco del tema. Ahora, vamos a crear aquí otra función. Va a ser un consumer. Recuerda que el consumer recibe un valor, un argumento, pero no retorna nada. Entonces, vamos a retornar un string, perdón, vamos a recibir un string. Y esta función se va a llamar, por ejemplo, print param, o imprimir el parámetro. Entonces, vamos a retornar una función lambda de tipo consumer. Entonces, el consumer sí que recibe aquí un parámetro. Recuerda que vamos a recibir un parámetro de tipo string. Y entonces, cuando nosotros recibamos ese parámetro, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a imprimir en la consola. Vamos a imprimir el parámetro. ¿De acuerdo? Como no retorna nada, pues no tendríamos forma de ver el resultado desde el Postman, pero lo vamos a ver por la consola. Y esto lo vamos a definir. Uy, vamos a cerrar esto aquí. Vamos a definir esto como un bin. Yo voy a dejar por defecto el nombre del método, entonces no le voy a poner el name. Si tú quieres lo pones. Entonces, pues básicamente vamos a nuestro Postman y vamos a enviar este print param. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para enviarle el parámetro? Porque aquí nosotros le estamos poniendo solamente el nombre de la función. El parámetro se envía como segundo argumento. Básicamente, ponemos aquí un slash y le vamos a enviar, por ejemplo, aquí Santiago. Si nosotros enviamos... Bien, aquí me hizo quedar mal esto. Ah, bueno, es un consumer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en nuestra consola... Bien, aquí está Santiago. Es por eso que aquí no me devolvió nada, debido a que el consumer no devuelve absolutamente nada
pero aquí lo está imprimiendo, ¿de acuerdo? Algo que se me olvidó comentarte al principio y que es muy importante es que las funciones lambda, cuando trabajamos con function de Spring Cloud, por defecto reciben las siguientes peticiones HTTP. El supplier siempre tiene que ser una petición de tipo GET, ¿de acuerdo? Un GET. El consumer, lo ideal es que tú lo hagas con una petición de tipo POST, ¿de acuerdo? Aunque, si tú puedes ver, nosotros hicimos una petición GET enviando como parámetro digamos, el parámetro aquí como segundo argumento de la URL y lo recibió. Sin embargo, según la documentación, lo ideal es que tú lo manejes de tipo POST y envíes el parámetro aquí en el cuerpo de la petición. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un post, vamos a eliminar aquí Santiago y aquí en el body, por ejemplo, nosotros aquí en raw le podríamos enviar Santiago. Si nosotros enviamos la petición, aquí nos dice que la ha aceptado y aquí lo ha impreso nuevamente. Entonces, según la documentación, nos dice que el consumer debemos manejarlo de tipo post. Y por último, que todavía no lo hemos probado, son los function. Vamos a poner aquí un function. Y recordemos que esta expresión lambda, el function recibe un parámetro y devuelve un parámetro. Según la documentación, nosotros podemos manejar este function tanto con get como post, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un repaso, supplier con un get, consumer con un post y el function con get y post, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos te sirve. Entonces, pues el function nos sirve para recibir un valor y retornar un valor. Entonces vamos a poner aquí, vamos a recibir un string y vamos a retornar también un string por ahora. Entonces esta función se va a llamar, por ejemplo, recibir un parámetro y vamos a anotar esto con un bin. Bien, entonces nuevamente vamos a retornar una función lambda y vamos a poner aquí nuestro punto y coma. Aquí vamos a recibir un parámetro y tenemos que retornar otro parámetro. Entonces, para hacer un poco sencillo esto, simplemente vamos a convertir ese parámetro en mayúsculas, ¿de acuerdo? Como estamos recibiendo un string, podemos invocar este método toUpperCase para convertirlo a mayúsculas y simplemente vamos a retornar nuestro name y listo. Básicamente pues con esto estaría nuestra función lambda de tipo function. Si nosotros tomamos el nombre, recibir parámetro, y aquí en nuestro endpoint vamos a cambiar printParam por receiveParam. Aquí lo vamos a enviar de tipo post porque recuerda que el function recibe tanto post como get. Si nosotros enviamos, como puedes ver, yo he enviado Santiago en minúsculas básicamente y me ha dado la respuesta en mayúsculas. Quiere decir que nuestra función lambda está funcionando correctamente. Y bien, esto es lo más básico sobre el tema de las funciones con Spring Boot. Pero vamos a hacer unas funciones un poco más complejas para que podamos toquetear un poco este concepto y que no tengas absolutamente ninguna duda. Entonces, vamos a crear aquí otra función que va a ser un public y va a ser un supplier. Es decir, que vamos a devolver un argumento, vamos a retornar algo. En este caso, yo aquí estaba retornando un string, pero ¿qué pasa si yo quiero retornar un JSON? Quiero generar una respuesta en JSON. Entonces, básicamente, pues vamos a devolver un map, vamos a decir que va a ser un string. Este string va a ser básicamente la llave de nuestro JSON y después vamos a poner el valor. No te recomiendo ponerlo de tipo string porque esto nos obliga a que siempre tengamos que devolver algún tipo string como valor de nuestro JSON.
yo te recomiendo más bien utilizar object. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente con eso nosotros podemos retornar cualquier tipo de valor en nuestro JSON, lo cual es lo ideal. Y esto se va a llamar create, por ejemplo, personaje. Crear un personaje. Entonces, aquí, nuevamente, pues vamos a retornar un lambda. Como es un supplier, no vamos a recibir ningún tipo de parámetro aquí. Y vamos a abrir y cerrar llaves. Entonces, vamos a crear aquí un map, que va a ser un de tipo string, y un object, que se va a llamar, por ejemplo, carácter, que básicamente pues sería un personaje. Y esto va a ser igual a new hashMap. Listo. Básicamente aquí estamos creando un mapa, no hay nada nuevo. Y aquí le vamos a poner entonces los atributos que va a tener nuestro JSON. Vamos a poner character.put. Y entonces pues aquí vamos a poner, por ejemplo, name. ¿Qué nombre va a tener nuestro personaje? Vamos a utilizar algo conocido, por ejemplo, Goku. Pues es lo único que se me ocurre en este momento. Vamos a poner aquí character.put. ¿Y qué otro valor vamos a poner aquí? Vamos a poner, por ejemplo, health points o puntos de vida. Y estos puntos de vida vamos a ponerle, por ejemplo, que sea 100. Y como puedes ver, lo estoy mandando como un tipo entero, ¿de acuerdo? Bien, que vamos a ponerle otro aquí, character.put. Y le vamos a poner aquí un último, por ejemplo, skill. Sí, skill. Entonces, ¿qué habilidad tiene, por ejemplo, Goku? Vamos a poner aquí, Kamehameha. Estoy seguro que esto se te hace muy familiar, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. Entonces, tenemos básicamente 3 atributos en nuestro JSON. Y simplemente vamos a retornar nuestro mapa. Spring Cloud, con la dependencia de function, va a hacer automáticamente la conversión de este mapa a JSON. Entonces vamos a poner aquí nuestro bin y ya estaríamos listos para probar nuestro endpoint. Entonces vamos a tomar el nombre de la función, venimos aquí a nuestro Postman y vamos a ejecutarla. Recuerda que el supplier debe ser un get. Entonces vamos a hacerla de tipo get y vamos a borrar este parámetro. Si damos en enviar, aquí, como puedes ver, nos ha retornado el JSON con el nombre de Goku, el skill, que básicamente sería su habilidad, y los puntos de vida que tiene Goku en este caso. Entonces, pues, nuestra función lambda está funcionando correctamente. Vamos a poner aquí un comentario. Generate a JSON, es decir, generamos un JSON a través de un supplier. Ahora, vamos a crear aquí otra función en la cual pues vamos a seguir practicando todo esto. Vamos a poner aquí un public, vamos a crear un function, recuerda, vamos a recibir un parámetro y vamos a retornar algún otro parámetro. Entonces, en este caso yo voy a recibir un JSON. ¿Y cómo manejamos los JSON? Pues lo acabamos de ver aquí. Entonces yo voy a tomar este mapa y en el function lo voy a pegar aquí como primer valor. Voy a recibir un map, es decir, un JSON, y voy a retornar un string. Vamos a poner aquí recibir carácter o recibir personaje, ¿de acuerdo? Obviamente pues le vamos a poner aquí un bin. Y entonces aquí vamos a retornar un lambda. Como puedes saber, pues aquí en el function vamos a recibir un parámetro, que en este caso este parámetro sería un map, que sería básicamente un JSON. Entonces vamos a recorrer, o básicamente vamos a imprimir ese mapa. Vamos a poner aquí el param.forEach, y en este forEach nosotros vamos a obtener 2 valores, que sería la llave y el valor. Y esa llave y ese valor la vamos a imprimir. Vamos a poner aquí un system.out.print. Vamos a imprimir la llave. Vamos a concatenar
un guión para separarlos y después vamos a concatenar el valor. En este caso sería el value, ¿de acuerdo? Punto toString para que lo pueda convertir a string. Bien, pero aquí nos está marcando un error porque tiene que estar dentro de este paréntesis. Entonces vamos a copiar, perdón, a cortar y lo vamos a pegar aquí. Y listo. Básicamente pues ya se ha ido nuestro error. Entonces nosotros estamos imprimiendo el JSON que estamos mandando, pero no estamos retornando ningún valor. Por eso es que nos marca aquí el error. Entonces pues simplemente vamos a retornar aquí una cadena de texto que sería, por ejemplo, personaje recibido, ¿de acuerdo? Para pues dar una notificación de que hemos recibido el personaje. Y listo, básicamente pues con esto ya estaría. Vamos a poner aquí un comentario que va a decir recibir un JSON y retornar un string. Así, básicamente. Retornar un string. Vamos a tomar el nombre del método y venimos aquí a nuestro Postman y vamos a pegarlo aquí. Recuerda que el function recibe pues un get o un post. En este caso vamos a enviar un post para poner aquí nuestro JSON. Entonces vamos a definir aquí nuestro JSON y vamos a poner primero name. En este caso pues vamos a poner por ejemplo Vegeta. Vamos a poner aquí nuestro health point, los puntos de vida de Vegeta. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle 90. Y también le vamos a poner el skill, la habilidad. En este caso, pues le vamos a poner Bing Bang. Vamos a enviar nuestra petición, send. Y aquí nos dice personaje recibido, es decir, que nos ha retornado este mensaje. Pero vamos a mirar aquí en nuestra ejecución si lo ha impreso correctamente. Vamos a bajar un poco hasta aquí, hasta el final. Y aquí nos dice que el name es Vegeta, los puntos de vida 90 y que el skill sería el Bing Bang. Básicamente, entonces, también nuestra función que recibe un JSON y retorna un string está funcionando correctamente. ¿Ves que es bastante sencillo trabajar con este tipo de funciones? Ahora, vamos a seguir practicando un poco con esto. Ahora, nosotros vamos a recibir objetos. Entonces, necesitamos crear primero que todo un objeto de dominio o, como comúnmente se conocen, un entity. En este caso, pues vamos a ir a nuestro paquete, aquí en el package principal, y vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar domain o objeto de dominio. Y aquí vamos a crear una nueva clase. Entonces clic derecho, Java Class, carácter o personaje. Si tú lo quieres llamar en español, básicamente sería personaje. Vamos a cerrar aquí y vamos a ponerle aquí un par de atributos. Un private long ID. Vamos a ponerle private string name. También va a tener un private string. Perdón, vamos a ponerle aquí un long que sea health point. Vamos a cerrar con punto y coma. Y vamos a ponerle aquí un último atributo que en este caso sería los skills. Pero vamos a ponerle aquí que sea un arreglo, por ejemplo. Ya que va a tener pues varias habilidades nuestro personaje. Y esto lo vamos a anotar con data de Lombok. Si tú no tienes importado Lombok, simplemente basta con que generes los getters y setters y listo. Básicamente sería eso. Pero en este caso, pues para evitarme ese trabajo, yo voy a utilizar Lombok y le voy a poner aquí un data. Entonces ya tenemos aquí nuestra clase que va a representar nuestro personaje. Volvemos aquí a nuestras funciones y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí un public. Vamos a obtener un function. Y vamos a recibir un objeto, básicamente. Entonces vamos a recibir un carácter. Aquí está nuestro carácter. Ten cuidado con importarlo de Java Lang, ya que este no es, sino que tiene que ser nuestro paquete. Spring AWS Domain.
Entonces pues vamos a recibir ese objeto y vamos a retornar, por ejemplo, otro objeto, otro personaje. Entonces vamos a llamar esto recibir an object, recibir un objeto. Entonces recuerda, vamos a poner aquí un return, un lambda, y abrimos y cerramos llaves. Aquí pues nosotros vamos a recibir un parámetro, ya que es un function, y vamos a anotar con bin. Bien, entonces básicamente este param sería este atributo que está aquí. Entonces es un objeto básicamente, y nosotros vamos a retornar un objeto. Entonces yo podría ponerle aquí simplemente return param, es decir, estoy recibiendo un objeto y estoy retornando un objeto, aunque pues aquí nos dice que esto se puede resumir. Si nosotros aquí le damos en replace with expression lambda, aquí nos lo pone de la forma resumida. Entonces pues básicamente vamos a ir a nuestro Postman a probar esto. ¿Cómo funcionan con los objetos? Simplemente nosotros lo mandamos como un JSON y él se va a encargar de la serialización en este objeto. Vamos a probar nuestra función, ponemos aquí receive an object y esto va a ser un post y vamos a dejar nuestro JSON tal cual está. Si nosotros enviamos, aquí nos dice pues básicamente nuestro objeto. Aquí nos dice el ID null porque no le estoy mandando ningún ID aquí. Si nosotros le ponemos aquí el parámetro ID, nosotros le vamos a poner aquí por ejemplo un 4 y vamos a enviar la petición. Como puedes ver, ya nos está devolviendo el ID 4, el nombre Vegeta, los puntos de vida 90 y los skills son null. ¿Por qué son null? Porque recuerda que nosotros definimos nuestro, digamos, nuestro personaje con un array de skills, básicamente. Entonces, aquí nosotros vamos a enviarle un array, perdón, sería aquí arriba. Vamos a ponerle un array. Abrimos y cerramos estos símbolos. Y vamos a poner aquí una propiedad. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, no sé, ¿qué otra habilidad tiene Vegeta? Vamos a poner aquí, por ejemplo, bolas de energía. Si nosotros enviamos, bueno, aquí nos sigue devolviendo el null. Y básicamente es porque aquí nos dice que se llama skills, ¿de acuerdo? Y yo le estoy enviando solamente skill. Entonces le vamos a poner una S aquí. Si nosotros enviamos, pues aquí ya nos dice las dos habilidades de Vegeta, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, estamos recibiendo un objeto, el cual estamos enviando como JSON. Y pues automáticamente Spring Cloud y Spring Boot lo están convirtiendo a un objeto. Y nosotros estamos devolviendo dicho objeto. Vamos a poner aquí un comentario, el cual diga recibir un objeto y retornar un objeto. Básicamente pues con esos comentarios te estoy poniendo más o menos qué es lo que hace cada método para que tú puedas saber exactamente qué es lo que hace. Vamos a hacer la última función. Espero haber cubierto todo. Y esta va a ser en teoría la más complicada, ¿de acuerdo? En este caso vamos a recibir un JSON y vamos a retornar un JSON, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí un public. Esto también va a ser un function. Y vamos a recibir un JSON. ¿Recuerdas cómo recibir JSON? Debemos hacerlo con un map. Entonces vamos a copiar este map y lo vamos a pegar aquí como primer argumento. Y vamos a devolver también un JSON. Entonces vamos a pegar nuevamente aquí un map. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta función? Vamos a poner aquí processed characters. Es decir, procesar personajes. Y vamos a anotar esto con un bin. Ahora, aquí nuevamente pues vamos a retornar
una función lambda, abrimos y cerramos nuestras llaves y ponemos punto y coma. Aquí vamos a recibir el parámetro, que en este caso va a ser un mapa, el cual me va a representar un JSON. Entonces, para manejar esto, vamos a poner aquí map de string object, y le vamos a poner aquí map character, y esto va a ser igual a nuestro param, ya que nosotros estamos recibiendo un mapa de llave string y de valor object, y básicamente es lo mismo que tenemos aquí. Entonces vamos a imprimir este personaje que nosotros estamos enviando. .forEach. Recuerda que aquí nosotros vamos a enviar otro lambda, el cual va a tener la llave y va a tener el valor. Y simplemente vamos a hacer un system.out.print, este mismo que tenemos aquí, así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y listo. Básicamente nosotros vamos a enviar un personaje de JSON, vamos a imprimirlo y vamos a devolver otro personaje. Entonces vamos a crear un mapa. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí y vamos a llamar esto como new character, nuevo personaje, y esto va a ser igual a new hashmap. Entonces básicamente, ¿qué personaje vamos a devolver? New character .put va a tener, por ejemplo, un nombre, name, y este va a ser, por ejemplo, Krillin. Vamos a poner aquí new character .put, en este caso vamos a ponerle health points, puntos de vida, y Krillin es más bien débil, así que lo vamos a poner en un 50. Vamos a ponerle aquí new character .put y le vamos a poner los skills. Vamos a ponerle aquí skills, y esto va a ser un new string, que va a ser un array, y le vamos a poner aquí dos habilidades, por ejemplo key en sun, y también le vamos a poner el kame, jame, ja. Bien, vamos a ponerle solamente estas dos habilidades a Krillin y vamos a retornar nuestro nuevo personaje. Y listo, básicamente con esto ya quedaría lista nuestra función. Entonces, nuevamente vamos a nuestro Postman y vamos a poner aquí el nombre de nuestro método y vamos a enviar. Entonces, nosotros estamos enviando a Vegeta con sus puntos de vida y sus skills. Aquí lo debe estar imprimiendo. Si nosotros bajamos hasta lo último, aquí nos dice enviamos a Vegeta los puntos de vida. Y bueno, aquí tenemos sus habilidades. Y esto nos debió haber retornado a Krillin, que en este caso pues aquí lo tenemos. Krillin, sus skills, sus habilidades y sus puntos de vida. Entonces pues nuestra función también está funcionando correctamente. Vamos a ponerla aquí. Recibir un JSON y retornar un JSON. ¿De acuerdo? Aquí es solo con la A. Entonces pues básicamente con esto ya nosotros podemos crear nuestras propias funciones de acuerdo a como nosotros lo necesitemos. Como puedes ver, es bastante sencillo crear dichas funciones. Esto, a decir verdad, tendría mucho contenido por mostrar, ¿de acuerdo? Porque esto nos permite mucho crear clases de servicio, crear datos, conexiones a bases de datos, en fin, el alcance es casi que infinito. Entonces, pues con esto ya tú podrías comenzar a jugar un poco y hacer un poco de cosas más avanzadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos validar algún token, algún tipo de autorización en nuestras peticiones? Por ejemplo, yo quiero que si van a consultar esta función, en el header de la petición venga algún tipo de código o de token, el cual, si es inválido,
no permita hacer absolutamente nada y retorne un error. Esto lo podríamos hacer. Vamos a venir aquí en nuestro project y aquí en nuestro config vamos a crear una nueva clase. En este caso, pues esta clase se va a llamar security filter. Bueno, recuerda que puede tener el nombre que tú quieras, pero en este caso pues vamos a implementar filter y debe ser de este paquete Javax Servlet, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic aquí y obligatoriamente nos va a pedir que implementemos los métodos. En este caso pues podemos implementar solamente este doFilter. Vamos a dar doble clic y listo. Básicamente pues no nos obliga a implementar los tres de golpe, sino que podemos implementar uno solo. Entonces, con este doFilter nosotros vamos a hacer el filtro de ese token que se va a enviar en la cabecera de la petición HTTP. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos un servlet request y un servlet response. Con esto nosotros vamos a manejar digamos, el request y el response, la petición y la respuesta de esa petición. Entonces, yo siempre recomiendo manejar esto como un HTTP servlet response y un HTTP servlet request, ya que estos son el tipo directo de la interfaz y nos abre un poco más el panorama a utilizar muchos más métodos. Entonces, básicamente nosotros vamos a poner HTTP servlet request y HTTP servlet response. Y esto va a ser igual a nuestro servlet request. Y obviamente pues esto nos va a pedir un casteo. Y vamos a poner aquí nuestro HTTP servlet response. ¿De acuerdo? Yo recomiendo mejor trabajar con estos dos que están aquí. Entonces, con el HTTP servlet request, nosotros vamos a acceder a los parámetros de la petición HTTP. ¿De acuerdo? En este caso, pues nosotros necesitamos el cabecero, un parámetro de la cabecera. Entonces, vamos a definir aquí un string que va a ser un token. Recuerda que nosotros vamos a obtener un token, un código del header. De pronto, si tú estás manejando JSON Web Token, esto te puede servir. En fin, en este caso lo vamos a hacer muy básico, pero para que tú sepas más o menos cómo se maneja. Entonces vamos a llamar aquí a nuestro HTTP servlet request.get header. Y aquí nos pide un string. Básicamente nosotros debemos enviar ahí la llave, digamos la key para acceder a ese parámetro. En este caso pues nosotros vamos a obtener token. ¿De acuerdo? Cuando nosotros enviemos aquí en nuestro header necesitamos una llave y un valor. Entonces nosotros pondríamos aquí token y aquí sería el valor, que sería básicamente pues el código. Entonces yo necesito que recuperes el valor con la llave token. Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, una vez que nosotros hayamos obtenido el token, debemos validarlo. Entonces, lo primero que vamos a validar es que el token no sea null y que no esté vacío. Entonces, vamos a poner aquí, si el token está vacío, quiere decir que no vamos a permitir que finalice la petición, si el token está vacío. Ahora, vamos a ponerle aquí un O, si el token está vacío, si el token es null, no lo permitas. Si el token está vacío, tampoco lo vas a permitir. Ahora, si el token es incorrecto, pues tampoco lo vamos a permitir. Entonces vamos a poner aquí un token.equals ignore case y vamos a enviar aquí nuestro token. Perdón, aquí sería... ¿Cuál sería el token válido? Por ejemplo, vamos a ponerle ABC123. ¿De acuerdo? Y vamos a negar esto. Si el token que está aquí es diferente a este,
no vas a permitir el request. Ahora, no vas a poner esto de esta manera en un ambiente productivo. Obviamente no, porque es una vulnerabilidad casi que asegurada. ¿De acuerdo? Para el ejemplo nos va más que bien. Yo voy a permitir solamente las solicitudes que tengan este token, pero esta no es la forma correcta de manejarlo. Lo ideal es que tú utilices JSON Web Token o alguna librería similar. Pero, nuevamente digo, para el ejemplo nos va más que bien. Entonces, si el token no es está vacío o es null, entonces nosotros vamos a devolver una respuesta de que el proceso ha fallado, pero lo vamos a devolver como JSON. Entonces, nosotros vamos a crear un JSON utilizando la librería de Jackson que ya viene dentro de Spring. Entonces, vamos a poner aquí un object mapper y vamos a poner aquí object mapper y esto va a ser igual a new object mapper. Recuerda que esto es propio de la librería de Jackson, la cual viene pues embebida en Spring. Aquí nos dice Jackson. Entonces, nosotros después de crear nuestro object mapper, vamos a crear un object node. Vamos a poner aquí object node y esto va a ser igual a new object node. Los nodos en Jackson básicamente nos permiten ir poniendo nuestro JSON. Bueno, aquí no sería object node, sino que sería object mapper.create object node. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro object node nosotros vamos a poner el método put y aquí nosotros vamos a enviar el valor de nuestro JSON. Vamos a poner error y vamos a poner aquí un mensaje. El token es inválido y vamos a cerrar con punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya nosotros estaríamos generando nuestro JSON, pero nosotros debemos enviarlo como respuesta. ¿Y cómo podemos acceder a la respuesta del request? Con nuestro HTTP Servlet Response. Entonces vamos a llamar a nuestro HTTP Servlet Response. Recuerda que esto fue solamente para armar nuestro JSON. Vamos a dejarlo así junto. Entonces HTTP Servlet Response set status. En este caso vamos a devolver un 401. El 401 es el código HTTP de no autorización, es decir, no se cuenta con autorización. Como no tiene un token correcto, entonces no vamos a autorizar que continúe la petición. Después vamos a poner aquí HTTP Servlet Response set content type. ¿Cuál va a ser el contenido de la respuesta? En este caso va a ser un application JSON para indicar que vamos a dar la respuesta en JSON. Y por último, pues vamos a escribir nuestro JSON, el cual tenemos aquí. Entonces, vamos a poner HTTP servlet response.get output stream.write. Escribir básicamente. Entonces, vamos a poner aquí nuestro object mapper. Lo vamos a enviar aquí. Write value as bytes, es decir, escríbelo como una secuencia de bytes, ya que este output string solamente recibe secuencias de bytes o algún otro output string, pero aquí nosotros lo estamos convirtiendo como una secuencia de bytes y aquí nosotros vamos a enviar nuestro object node y listo. Con eso ya nosotros estaríamos imprimiendo nuestro JSON en la respuesta de la petición. Pero para asegurarnos de que esto se imprima de forma correcta, vamos a llamar a nuestro HTTP servlet response.get output string.flush. Con esto básicamente nosotros nos estamos asegurando de que el 100% de los bytes se escriban en la respuesta, ¿de acuerdo?
y que no quede faltando, digamos, alguna llave, alguna coma, no, todo se va a imprimir, ¿de acuerdo? Entonces con esto ya nosotros estaríamos dándole manejo al error de nuestro token. Ahora, si no es null, si no está vacío y si es el token correcto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un else y vamos a dejar que el proceso continúe de forma normal. Y para esto simplemente nosotros vamos a llamar este argumento que viene aquí, el filter chain, y le vamos a poner aquí doFilter. Y simplemente vamos a enviar aquí nuestro servlet request, lo vamos a poner aquí, y nuestro servlet response. Y listo. Básicamente con esto nosotros estaríamos creando nuestro filtro de seguridad para nuestras peticiones. Esto lo debemos definir como un bin en Spring. Básicamente pues le podemos poner aquí un component y listo, ya sería un objeto autoadministrable por Spring. Honestamente a mí no me gusta tanto definir aquí con component. Yo prefiero definirlo directamente en la configuración de mis lambda. Entonces voy a borrar este component. Voy a tomar este security filter, lo voy a copiar. Y aquí de primero le voy a poner public. Voy a devolver un security filter. Es más, voy a devolver un filter de Java Servlet. Y voy a poner aquí get filter. Y voy a return un new security filter. ¿De acuerdo? Y simplemente vamos a ponerle aquí un bin. A mí me gusta más hacerlo de esta forma, ya que con esto pues tengo acceso absolutamente a todo. Pero si tú le pusiste aquí el component, es completamente válido y está bien hacerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Simplemente pues son dos formas diferentes con las cuales nosotros podemos hacer ese proceso de definirlo como un bin. Entonces, pues básicamente aquí nosotros tenemos nuestros métodos lambda. Y creo que hasta este punto tú comprendes bien lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a probar este filtro de seguridad. Bueno, mi aplicación ya está arrancada. Vamos a recargarla por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que vamos a probar cualquiera de estos endpoints. Vamos a probar este de saludar. ¿De acuerdo? Este de greeting. Aunque tú puedes probar el que tú quieras. Si nosotros venimos aquí, como esto es creo que esto es un supplier. Este supplier debe ser un get. Vamos a poner aquí un get. Y vamos a enviar la petición. Entonces, en este caso, yo le estoy enviando token. Y aquí en el valor no le estoy enviando absolutamente nada. Quiere decir que el token está vacío. Entonces aquí me dice que el token es inválido. Y que tengo un 401. Un authorized, es decir que no tengo autorización. Si yo le envío aquí por ejemplo clave, le voy a enviar un valor, no es la clave correcta, envío y tampoco me permite. ¿Por qué? Porque no es la clave correcta. Ahora si yo vengo aquí en mi security filter y tomo copiado esto, voy a mi Postman y voy a poner aquí la clave. Ahora sí que me debería dejar, es decir, ya estoy enviando la clave correcta. Entonces si lo enviamos, aquí nos dice pues que está correcto, pero me ha dicho que este greeting no existe. Debe ser porque yo lo tengo aquí definido como saludar. Vamos a enviar este saludar a ver qué tal. Vamos a poner aquí. Y listo, aquí nos dice hello world. Ahorita me permitió con el greeting y con el saludar. Creo que es porque el DevTool recién estaba recargando nuevamente el servidor. Pero por lo que vemos, solamente toma el nombre del bin. Así que tienes que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bien, básicamente pues ya estamos enviando el token de forma correcta y nos está permitiendo el acceso. Vamos a probar por última vez con algún valor. Por ejemplo este function. Recibir un parámetro. Entonces vamos a poner aquí recibir un parámetro, envío el token y aquí en el body yo le voy a enviar por ejemplo Santiago. Si yo lo envío, bien, aquí nos dice que
ya se ha completado. Vamos a ver qué hacía nuestra función. Aquí nos dice, recibe un parámetro y retorna también un valor. Entonces, vamos a mirar por qué falló. Aquí vemos que recibimos un string, lo convertimos a mayúsculas y devolvemos un string. A decir verdad, esta función creo que está bien. Vamos a mirar nuestro Postman. Entonces, tenemos el método recibir parámetro. Bueno, creo que ya sé cuál es el error. Como puedes ver, nosotros estamos enviando una petición de tipo get. Nosotros en el function podemos enviar peticiones get y peticiones post. Pero ¿qué pasa? Como yo lo estoy enviando de tipo get, aquí en la URL tendría que enviar el parámetro. Y yo lo estoy enviando en el cuerpo de la petición. Es decir, para enviarlo en el cuerpo de la petición, debo enviarlo como un post. Entonces vamos a poner aquí post. Y aquí en vez de JSON lo vamos a enviar como texto. Si nosotros enviamos nuevamente la petición, ahora sí que funciona, ya que lo estamos enviando de forma correcta. Y estamos enviando aquí en el header el token de autorización. Si yo aquí le pongo un 4, le doy en enviar, pues nuevamente me dice que el token no es válido, ¿de acuerdo? Entonces, con esto pues ya tú puedes crear todas las funciones que tú quieras de acuerdo a tu lógica de negocio. Pero ahora, vamos a mirar cómo podemos desplegar esto en Amazon Web Service, ¿de acuerdo? Ya que creo que es el eje central de este video. Entonces, para desplegar esto en Amazon Web Service, nosotros primero necesitamos agregar unas dependencias. Entonces, vamos a eliminar nuestra ejecución, vamos a parar nuestro proyecto, vamos a cerrar estas clases y vamos a ir a nuestro pom.xml. Entonces, básicamente vamos a agregar aquí una dependencia. Vamos a poner aquí dependency y vamos a poner aquí en el group ID, vamos a poner org.springframework, este que está aquí de primero, .springframework.cloud. Bien. Y aquí en el artifact ID nosotros vamos a poner spring-cloud-function adapter AWS. Sería esta de aquí. Entonces básicamente con esta dependencia nosotros estamos agregando el adaptador de AWS a nuestro proyecto. Esta es la dependencia que se va a encargar, digamos, de, bueno, lo que dice su nombre, de adaptar nuestra aplicación con las funciones lambda de AWS. Pero adicional a esto, nosotros necesitamos agregar un plugin, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros por defecto aquí tenemos este plugin, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a agregar otro plugin que por obvias razones, pues no voy a copiar desde cero porque es muy largo. Pero pues yo te lo voy a dejar en el repositorio de GitHub. Recuerda que allí siempre está subido el código para que tú lo puedas copiar y lo puedas pegar en tu proyecto. Entonces, yo voy a tomar toda esta etiqueta build, la voy a borrar completamente y voy a darle pegar aquí al plugin que nosotros necesitamos. Entonces, básicamente mira que es todo esto. Obviamente, pues esto se encuentra en la documentación oficial. Si nosotros vamos aquí un momento, por aquí nos da información acerca de las dependencias que nosotros necesitamos. Nos da también información de cómo utilizar las funciones. Y lo que les quiero mostrar es en donde dice las dependencias que nosotros necesitamos. Bueno, aquí también nos dice digamos los tipos de métodos que podemos utilizar, los consumers, los function, y básicamente pues aquí se encuentra todo lo que nosotros hemos visto y mucho más. Así que pues yo te invitaría a que leas también aquí la documentación. Aquí en Serverless Platform Adapters, aquí nos dice pues la integración de AWS con Azure también, con Google Cloud. Entonces hay mucha tela por cortar en esto. Bien, entonces pues bueno, no pude contar lo de las dependencias, a lo mejor pues lo perdí del radar un momento.
Pero bueno, básicamente pues allí se encuentra todo este código que nosotros tenemos aquí. Y el único opcional es este plugin, que básicamente pues es el de Lombok, ¿de acuerdo? Entonces si tú no estás utilizando Lombok, pues simplemente tú puedes borrar este plugin de aquí y no pasa nada. Lo otro sí que es obligatorio, todo esto. De igual modo, recuerda que tú lo tienes en GitHub para que puedas copiarte todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a guardar y vamos a recargar nuestro Maven. Vamos a darle aquí en Reload. Y pues simplemente vamos a esperar a que recargue nuestro proyecto. Vamos a cerrar aquí. Y aquí nos dice que está construyendo nuestro proyecto. Vamos a darle unos cuantos segundos. Y listo, ya ha actualizado nuestro proyecto. Entonces, ya vamos a generar nuestro paquete .jar para subirlo en Amazon Web Service. Entonces, vamos a abrir aquí la consola. Aquí la terminal. Y vamos a ejecutar un comando de Maven. Mvn client package. Con esto nosotros vamos a empaquetar todo nuestro proyecto y básicamente pues es el que vamos a subir a la plataforma de Amazon Web Service. Entonces vamos a esperar a que termine de generar nuestro proyecto. Aquí vemos que está ejecutando los tests. Como no tenemos test, pues no va a hacer absolutamente nada. Aquí está probando la aplicación. Esto depende bastante de la velocidad de tu equipo, ¿de acuerdo? Entonces, pues simplemente hay que tener paciencia y aquí nos dice que se ha construido correctamente. Si nosotros vamos a nuestro escritorio, aquí en donde dice Spring Boot, en la carpeta Target, aquí nos debió haber generado 2 jar, ¿de acuerdo? En este caso, a nosotros el que nos interesa es este, Spring Boot AWS Lambda, ¿de acuerdo? El que dice AWS, ¿de acuerdo? Este es el que nosotros vamos a subir a la plataforma de Amazon Web Service. Entonces, vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir aquí AWS Console. Vamos a dar aquí en AWS Management Console. Y vamos aquí en donde dice iniciar sesión en la consola. Para este punto ya tú debes tener una cuenta en AWS. En este caso pues yo tengo un usuario del servicio de IAM, el cual me permite acceder a la cuenta sin tener que poner la cuenta raíz. En este caso pues la cuenta principal tiene un alias que sería Santi AWS. Y el usuario IAM sería Santiago.Pérez. La contraseña, pues voy a poner la contraseña que yo tengo configurada. Y le voy a dar acá en iniciar sesión. Entonces, pues aquí ya me va a abrir la consola de AWS. Voy a cerrar aquí esta descarga. Y aquí nos aparece, digamos, un histórico de los servicios que yo he visitado o que he utilizado recientemente. Pues aquí nos dice visitado recientemente. Entonces, pues básicamente el servicio que nosotros vamos a utilizar va a ser este de Lambda. Si tú no lo tienes aquí en visitado recientemente, porque me imagino que, bueno, puede que sea tu primera vez, aquí en buscar, simplemente tú escribes Lambda y aquí nos trae este servicio. Entonces nosotros le daríamos aquí en Lambda y esperamos a que cargue la consola de este servicio. Entonces, obviamente esto a día de hoy te puede aparecer así, pero si en algún momento cambia la interfaz, pues pienso que sería algo muy similar. ¿Por qué? Porque esto lo cambian constantemente, esto vive en constante cambio, entonces es bastante complicado estar siempre actualizado con esto. Entonces, si no tienes esta interfaz, simplemente busca un botón que diga crear una función, porque siempre va a haber ese botón en alguna parte, pero tiene que estar esa función, ¿de acuerdo? Entonces, crear una función y básicamente vamos a seleccionar aquí, crear desde cero. Aquí nos da algunas opciones de crearlas con algo previo, pero bueno, vamos a crearla desde cero. El nombre de la función, Spring
boot AWS lambda. Tú le puedes poner la que tú quieras. Y aquí nos pide el tipo de ejecución. Aquí vamos a seleccionar básicamente el runtime de nuestra aplicación. En este caso nosotros vamos a utilizar Java 11 Coreto, ¿de acuerdo? Esta básicamente es una versión de Java propia de Amazon, la cual nosotros podemos utilizar. O puedes utilizar también Java 8, estas que están aquí. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar Java 11. Bien, aquí vamos a seleccionar ARM64 o seleccionas aquí la arquitectura de tu sistema operativo, ¿de acuerdo? Y listo. Aquí básicamente no vamos a poner absolutamente nada más. Simplemente le vamos a dar aquí en crear una función. Entonces le vamos a dar unos cuantos segundos a que cree nuestra función lambda. Eso ya depende de la conexión a internet que tú tengas. Entonces voy a parar el video. Bueno, aquí ya ha creado nuestra función. Aquí nos dice pues que se ha creado correctamente la función Spring Boot AWS lambda. Entonces aquí nosotros tenemos diferentes opciones. En este caso pues tenemos código y aquí nos dice código fuente. Es decir que nosotros aquí podemos subir nuestro .zip o .jar, o también podemos utilizar el servicio de S3 para subir nuestro código o subir recursos directamente desde Amazon. Pero en este caso pues como nosotros tenemos un jar, lo vamos a subir desde jar. Entonces vamos a seleccionar esta opción y aquí nos dice cargar nuestro jar. Entonces vamos a ir un momento aquí a nuestra carpeta donde tenemos nuestro compilado y vamos a tomar la ruta. Damos en copiar, volvemos a nuestra consola y damos en cargar. Vamos a pegar aquí nuestra dirección y aquí en estos empaquetados vamos a seleccionar el que dice AWS. Damos en abrir y ya se ha cargado acá. Damos en guardar y nuevamente le vamos a dar unos cuantos segundos para que él suba nuestro código a la plataforma de AWS. Usualmente esto no suele tardar demasiado, entonces vamos a esperar solamente unos cuantos segundos. Si no, pues voy a tener que parar el video hasta que esto suba. Bueno, lo voy a pausar. Bien, aquí ha terminado de subir nuestro código. No se ha tardado mucho, la verdad. Pero aquí nos dice, se ha actualizado correctamente la función Spring Boot AWS lambda. Es decir, que ya nosotros hemos subido nuestro código a la plataforma. Ahora, aquí tenemos que hacer unos cuantos ajustes. Aquí abajo en donde nos dice configuración del tiempo de ejecución, vamos a darle aquí en donde dice editar. Y aquí nosotros tenemos que ponerle cuál va a ser el controlador. O digamos, bueno, aquí nos dice handle request. ¿Cuál va a ser el controlador de las peticiones en nuestro código? Bueno, Spring por defecto ya trae un handle request embebido, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner aquí para que tú lo puedas copiar. Voy a borrar esto y le voy a dar aquí en pegar, ¿de acuerdo? Esto no, obviamente pues no está en el código fuente, entonces no lo puedo dejar en el repositorio de GitHub. Entonces quiero que tengas especial atención en cómo escribes esto. Igual te lo voy a dejar en la descripción del video para que tú simplemente lo puedas copiar y pegar aquí. Entonces básicamente esto es un handle request que ya viene en nuestro Spring con la dependencia que nosotros hemos importado del adaptador. Aquí nos dice org Spring Framework Cloud Function Adapter AWS. ¿De acuerdo? Entonces, para poder utilizar esto, recuerda que tú debiste haber puesto esta dependencia del adaptador de AWS, ¿de acuerdo? Para que te pueda funcionar. Entonces simplemente vamos a guardar y listo. Básicamente pues con esto ya quedaría nuestra función lambda, pero vamos a venir aquí en donde dice configuración y aquí nos dice URL de la función. Vamos a crear una URL en la función para que nosotros la podamos consumir desde el Postman. Crear URL de la función. Aquí nos dice que si
vamos a solicitar alguna autenticación del servicio de IAM, no la vamos a solicitar. Con este servicio de IAM nosotros podemos crear usuarios de la cuenta de AWS, pero bueno, ya eso es otro tema. Entonces pues bajamos un poco, aquí bueno, no necesitamos nada más, damos en guardar. Entonces esto nos va a generar la URL de nuestro servicio Lambda. Si nosotros bajamos un poco, aquí nos dice URL de la función. Entonces con esta URL nosotros vamos a poder llamar a nuestra función Lambda. Entonces vamos a darle aquí en copiar, vamos a ir a nuestro Postman y vamos a pegarla aquí, ¿de acuerdo? Cuidado, aquí ya no funciona el tema de poner aquí el nombre de nuestro request. Por ejemplo, venir aquí en nuestra función y ponerle, por ejemplo, saludar. Si nosotros venimos aquí y le ponemos acá saludar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la forma de nosotros acceder al método que vamos a utilizar es a través de un header. Vamos a borrar esto un momento y vamos a poner aquí un header. Y ese header es el siguiente. Vamos a ponerle aquí spring.cloud.function.definition. ¿De acuerdo? Entonces, con este header nosotros vamos a especificar cuál va a ser el método que se va a utilizar. En este caso, pues vamos a utilizar este de saludar. Entonces vamos a poner aquí saludar y vamos a borrar este body, ya que no lo necesitamos por ahora. Y recordemos que este saludar es un supplier, es decir, que va a ser un get. Y listo, pues aquí recuerda que nosotros vamos a enviar la autorización y vamos a enviar nuestra petición. Vamos a esperar un poco. Bien, aquí nos dice un error interno del servidor. Es completamente normal, pueden ocurrir errores. Recuerda que me gusta que los errores me ocurran a mí para que cuando a ti se te ocurra algún tipo de error, pues ya sepas cómo resolverlo. Vamos a nuestro AWS. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál fue el error? Aquí nos dice en monitorear. ¿De acuerdo? Con eso nosotros podemos hacer un monitoreo de nuestro proceso y vamos a utilizar otro servicio de AWS que sería CloudWatch Logs. Nosotros damos clic aquí y nos va a llevar a otro servicio de AWS, el cual se encarga de manejar los logs básicamente. Entonces vamos a esperar a que cargue y aquí nos dice flujo de registros. Aquí nos aparece un registro. Si nosotros lo abrimos, nos va a decir los logs de nuestra aplicación. Como puedes ver, pues son bastantes. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Una clave para revisar los logs es que te vayas al primero que salió. O bueno, si no es el último, es de los últimos. Una pista puede estar por aquí. Entonces vamos a revisar este último. Y bueno, aquí nos dice que, digamos, esto ha sido compilado con una versión reciente de Java, el runtime de Java. Claro, es cierto. Si recuerdas, aquí en nuestro Spring Initializer, yo generé el proyecto en Java 17 y dije que lo íbamos a configurar para Java 11. Y no hicimos eso. Honestamente, pues se me pasó. Pero bueno, es bueno que nos haya salido este error para que tú sepas cómo se soluciona. Entonces, vamos a ir a nuestro código nuevamente. Aquí en nuestro pom.xml, aquí arriba debe haber una etiqueta que dice Java Version, aquí, Java 17. Entonces, en este caso vamos a cambiarlo por Java 11 y vamos a poner dos etiquetas adicionales, maven.compiler.source. Y vamos a decirle que también el recurso, el source de nuestro Maven va a ser Java 11. Nosotros le podríamos poner aquí simplemente el 11, pero ya que lo tenemos aquí, simplemente vamos a hacer referencia a esta etiqueta. Entonces vamos a ponerle aquí llaves, perdón, símbolo de dólar, abrimos llaves y ponemos java.version. Y con esto nosotros estamos haciendo referencia a este 11 de aquí, a esta etiqueta.
Y también necesitamos ya maven.compiler.target. Y listo, también con la versión esta de Java, que sería la 11. Vamos a recargar nuestro Maven. Esperamos a que renueve nuestro pom.xml y vamos a compilar nuevamente. Vamos a nuestra terminal y vamos a escribir mbn client para que limpie los compilados existentes, package para que vuelva a empaquetar. Pero en este caso se va a compilar en Java 11, ¿de acuerdo? Ya que es la versión pues que se soporta en Amazon Web Service. Recuerda que Amazon recibe la versión 8 o la versión 11 de Java. Creo que básicamente es porque son las versiones que no necesitan licencia. Con la 11 pues se me escapa el dato, la verdad, pero con la 8 estoy seguro que no hay que pagar la licencia. Entonces pues vamos a esperar a que termine de generar. Entonces aquí nos dice build success, es decir que ya ha compilado correctamente. Entonces vamos nuevamente aquí a nuestra consola de Lambda. En código, cargar desde, zip, cargar. Y nuevamente pues vamos a cargar el que dice, AWS, ¿de acuerdo? Damos en abrir y damos en guardar. Esto pues ya sabes que se demora un poquito, entonces voy a pausar el video y cuando termine vuelvo contigo. Bien, como podemos ver aquí arriba nos dice que ya se ha actualizado la función lambda, ¿de acuerdo? Entonces ya debe tener el código correcto. Ahora pues vamos a aquí en nuestro CloudWatch. Ya estos logs no serían necesarios. Vamos a regresar y vamos a dar clic aquí y damos en eliminar para que se eliminen esos logs. Entonces no tenemos ningún log por ahora. Si nosotros vamos a nuestro Postman, espero que esta vez sí funcione, damos en send, vamos a esperar a ver qué nos dice. Bien, aquí nos dice hello world, es decir, nosotros enviamos la función saludar y aquí nos ha devuelto el hello world, es decir que nuestra función lambda de AWS está funcionando correctamente. Vamos a probar alguna otra función. Entonces vamos a, por ejemplo, esta, recibir un parámetro, receive param. Si nosotros venimos aquí y ponemos receive param, entonces nosotros debemos enviarle digamos un parámetro. Recuerda que esto es un function, vamos a utilizar un post y vamos a poner aquí suscríbete al canal si te ha servido el video y por favor dale un like. Vamos a ver, vamos a enviar esta petición y aquí nos dice suscríbete al canal si te ha servido el video y por favor darle like, ¿de acuerdo? Si esta función se ejecutó correctamente, como mínimo me merezco un like al video, ¿de acuerdo? Agradecería mucho tu apoyo. Y bien, básicamente con esto nosotros podríamos utilizar cualquiera de nuestras funciones, pero directamente desde Amazon Web Service, ¿de acuerdo? Entonces puedes ver que es bastante sencillo, bastante simple. Y un dato interesante que quería comentarte es que Lambda hace parte de la capa gratuita que ofrece Amazon Web Service. Así que no te preocupes si, digamos, tienes en mente que te hagan algún cobro o algo así. No. El servicio de Lambda se cobra es por la cantidad de peticiones que se le hacen a la función. Es decir, aquí nosotros hemos hecho como máximo unas 6 peticiones más o menos. Pero según estuve leyendo en la documentación de AWS, te permiten hasta 1 millón de peticiones de la capa gratuita mensuales, ¿de acuerdo? 1 millón mensuales. Entonces, pues básicamente tienes peticiones de sobra para practicar y para crear tus aplicaciones. Entonces, básicamente, pues esta sería la forma de desplegar una función lambda utilizando Spring Boot.
Bien, entonces ese ha sido el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale un like al video. Suscríbete al canal si tú quieres que yo traiga más videos como este. Y te agradecería mucho si también lo compartes con algún compañero o alguna persona que tú sepas que le puede servir ese contenido. Y no siendo más, pues te veo en el siguiente video. Pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador en funciones lambda nace programando funciones lambda. Así que nos vemos en el siguiente video.